Vamos al tema de hoy, el manto de Elías. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 2, contiene uno de los pasajes más espectaculares de todo el Antiguo Testamento. Nos cuenta la historia milagrosa del envejecido profeta Elías con su siervo Eliseo. Dios le había informado a Elías que su ministerio en la tierra se estaba terminando. Qué tremendo, ¿verdad? Saber eso, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Tendríamos que estar bien preparados, ¿no? Para recibir una noticia como esa. Elías estaba por cruzar el río Jordán para ir a cierto lugar donde un torbellino le iba a levantar y trasladarle a la gloria. Cuando el viejo profeta pasó su último día en la tierra, decidió visitar dos ciudades, Betel y Jericó, esas dos ciudades. Pero no fue solo, se llevó a su siervo Eliseo, a lo que yo le llamo un viaje de enseñanza, porque hay una enseñanza y la vamos a extraer, esa enseñanza para nosotros también, ¿verdad? Después de visitar ambas ciudades, ellos llegaron a la orilla del río Jordán. Elías se quitó su manto, que era una ancha capa, ¿verdad? Y suelta, una prenda muy suelta. Y veamos lo que el manual de instrucciones nos relata. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 al 10, nos dice así: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. ¡Wow! ¿Cuántos pediríamos eso? ¿Verdad que sí? Una doble porción de tu espíritu. Quiere decir que Eliseo había visto cómo trabajaba, cómo se desempeñaba Elías en el Señor, cómo ministraba. Y él quería lo que Elías tenía. El versículo 10 dice: él le dijo, ¿quién? Eliseo: cosa difícil me has pedido. ¡Wow! Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Ahora, si a mí me llegan a decir algo así, y yo quiero esa doble porción de ese Santo Espíritu que tiene esa persona, mi mentor, mi discipulador, mi pastor, ¿verdad? Mi maestro, lo que yo hago, que no me voy a separar, pero ni siquiera para bañarme. Porque si yo no lo veo cuando se va, me pierdo lo que tanto estoy deseando. Así es que tengo que estar pegadito, ¿verdad? Y mirar y observar constantemente cuál era el movimiento de Elías. El versículo 9 nos relata la petición de Eliseo: te ruego que una doble porción de tu Santo Espíritu esté sobre mí. Ahora, si nosotros lo analizamos así, ¿verdad? Por arribita, nos da la impresión de que Eliseo fue un poco atrevido en pedir semejante cosa. Pero no fue así en realidad. El contexto de la historia, porque siempre tenemos que ir nosotros al contexto para poder entender bien, y como decimos siempre que un texto sin contexto es un pretexto, tenemos que ir al contexto de la historia para poder entender por qué hizo esta petición. Entonces, nosotros creemos a lo mejor que fue demasiado atrevida la petición de Eliseo, pero no fue así. Porque el contexto nos relata a nosotros que Dios había dado instrucción de que el primogénito siempre debía de recibir la doble porción de la heredad del Padre. Y eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 21, versículo 17. Entonces, muestra que Eliseo podía considerarse como el primogénito entre los numerosos hijos espirituales de Eliseo. En el versículo 10, Elías le responde a la petición de Eliseo: cosa difícil has pedido.
En otras palabras, Elías estaba diciendo, si tú me ves cuando el Señor me quita, tu deseo será cumplido. Pero si te pierdes esta acción, tendrás que ir a casa decepcionado. Qué tristeza, ¿no? Por eso yo no me apartaría, yo creo que ni siquiera haría así con mis pestañas, cerraría los ojos, porque no sea cosa que justo en ese momento suceda esto. Cosa difícil. ¿Por qué le dijo cosa difícil? Porque nadie tiene la autoridad, la capacidad de heredar o transmitir dones espirituales a otras personas. Lo voy a aclarar. Lo voy a aclarar porque no quiero que haya un malentendido, porque yo sé que hay muchas doctrinas por ahí que dicen lo contrario a esto. Nadie tiene la autoridad o la capacidad de heredar o transmitir dones espirituales a otras personas. Sí podemos orar, ungir con aceite a otras personas y orar por esas personas. Pero nosotros no tenemos la capacidad de transmitir esos dones espirituales. Ahora, Elías sabía muy bien que este deseo estaba más allá de las capacidades humanas. Cuando el Espíritu Santo llena un corazón, no lo llena de algo místico y de arrebatos. Y quiero explicar la palabra místico para poder entender bien cuál es el corazón de Dios y qué nos quiere dar a entender o enseñar en esta hora. Místico. La persona cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la divinidad. Eso es algo místico. Y dije el alma, no dije el espíritu, porque en el alma está el asiento de nuestras emociones, de nuestro intelecto y de nuestra voluntad. Y cuando nos movemos por algo místico, nos estamos moviendo por nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones. Y muchas veces creemos que es un toque del Espíritu Santo y en realidad no es un toque del Espíritu Santo, son mis emociones. Y eso lo vemos nosotros por años hemos ministrado en la iglesia y hemos visto que personas realmente sí tienen un toque de Dios y otras personas son sumamente emocionales. Esos arrebatos místicos que hoy pregonan como plenitud del Espíritu no son más que de otro espíritu que no saben ni de quebrantamiento ni de abnegación. Cuando estos dos amigos, discípulos, Elías y Eliseo, caminaban juntos, de repente dice que un carro que vino del cielo los separó. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 14, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No subió en un carro, subió en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahora vemos una exclamación aquí. Eliseo exclamó, Padre mío, Padre mío. Había llegado el momento, para nosotros casi imposible de imaginar, cuando Dios en un torbellino sube a Elías al cielo en una forma totalmente inusual. Ahora, Eliseo fue testigo ocular de este arrebatamiento dramático que decidiera desde ahí en adelante su futuro, cómo él iba ahora a ministrar. Eliseo lo vio y la doble porción del espíritu de Elías ya la tenía asegurada, porque él lo vio cuando se fue.
Ya se había asegurado esa segunda porción que tanto anhelaba. Ahora, lo cierto es que cuando él gritó, Padre mío, quizás muchos podemos pensar que fue un grito de júbilo y de alegría. ¡Ay, qué bueno! Ya se fue y me dejó a mí la doble porción para que yo ministre. Y ahora yo voy a poder ministrar como él, ¿verdad? Sin embargo, el grito ese Padre mío de Eliseo no fue de triunfo o de júbilo. Más bien, él había perdido a su padre espiritual. Pero no sintió solamente la pérdida personal. Ese grito angustioso que continuó diciendo, carro de Israel y su gente de a caballo, implicaba también la pregunta acerca del futuro de él. ¿Qué iba a hacer él ahora con esa unción? Ya había desaparecido el profeta y él había sido un valiente luchador en los campos de la batalla de Israel. ¿Qué actitud vemos tan humilde en Eliseo? Y una relación entrañable que tuvo o que unió a estos dos hombres. Ahora es interesante que décadas más tarde, cuando Eliseo estaba en su lecho de muerte, el rey Joás se despidió llorando de él con la misma exclamación. Padre mío, le dijo Joás a Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Ahora, el manto de Elías simbolizaba su poder y autoridad. Y ese acto de poner el manto sobre Eliseo fue necesario. ¿Por qué? Dado que Elías era un profeta extraordinario, muy conocido dentro del pueblo de Israel, la gente necesitaba una ayuda adicional para comprender que Eliseo tomaría el lugar de Elías. Así empezó el notable ministerio del joven profeta, Elías. Y yo creo que Dios nos ha dado una lección inconfundible con un claro significado. Dios quiere hacer cosas mayores en cada nueva generación. En cada nueva generación, Dios quiere hacer cosas mayores. Y es maravilloso leer sobre cómo Dios abrió el Mar Rojo para Moisés, dividió el Jordán para Josué. Él quiere hacer milagros y proveer más de su espíritu para su pueblo, más allá que cualquier vista del pasado. Jesús nos prometió en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayor. Jesús nos está diciendo, ustedes necesitan más de mi unción, poder y autoridad que la pasada generación que han tenido. Y mi espíritu los investirá con todo lo que ustedes necesitan para vencer. Ahora la pregunta es, ¿por qué llevó Elías a Eliseo a esta gira rápida? Porque el viejo profeta quería que su siervo le acompañara a Betel y a Jericó. Los dos hombres llegaron primero a Betel, cuyo nombre significa casa de Dios. A la verdad, Betel tenía una gran herencia espiritual, porque Jacob había ofrecido su sacrificio ahí. Ustedes se acuerdan de ese detalle, ¿verdad? Pero con el correr de los años, algo había sucedido a la ciudad. Jeroboam había levantado un becerro de oro. Y pronto la gente se había entregado a la idolatría y como resultado una generación había tenido o había sido pérdida al escepticismo y la burla. ¿Qué quiero decir con escepticismo? Lo voy a explicar. Doctrina que afirma que la verdad no existe o que si existe el hombre es incapaz de conocerla. Y eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros, conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad que es Jesús es la luz del mundo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo sabemos esto del escepticismo y de la burla? Volviendo a Elías y Eliseo, volviendo a Segunda de Reyes, Antiguo Testamento. Cuando Elías regresó de Betel, los jóvenes de la ciudad salieron corriendo a burlarse de él. Ustedes se acuerdan de esto, el que conoce la historia lo sabe. Pero vamos a dar una lectura a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, para que aquellos que no conocen la historia puedan ver de que no es un invento nuestro, está en la palabra de Dios. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. ¡Wow! Hoy, ¿cómo lo llamaríamos nosotros esto? Lo llamaríamos bullying, ¿verdad? Y claro que sí, en los días de hoy lo conocemos como bullying. Ahora, la burla de ellos implicó un intento malicioso, especialmente en la cultura de aquel tiempo, donde debían de tener respeto a los mayores, cosa que hoy se ha perdido, lamentablemente. Pero en aquel entonces sí había que tener respeto a los mayores. Y yo me acuerdo, bueno, yo no soy de la edad de los picapiedras, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando era chica, si no tenía respeto a los mayores, ¿qué sucedía con nuestros padres? ¡Castigo! ¿Por qué? Porque debíamos respetar a los mayores. Si yo, siendo una niña, veía a un adulto que estaba parado, yo estaba sentada, tenía que levantarme y darle el asiento al adulto. Así me habían enseñado a mí. Y me habían enseñado también a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo está? ¿Usted se encuentra bien? Y un montón de cosas que teníamos nosotros que aplicar, porque si no nos iba mal, y bien mal que nos iba, ¿no es cierto? Hoy todas esas cosas se perdieron, lamentablemente. Entonces, claro, en la cultura de aquellos tiempos, que es muchísimos años antes de que yo naciera, muchos años más, era peor todavía la falta de respeto a las personas mayores. Ahora, la declaración calvo sube es que ellos creían que Eliseo también se tenía que ir igual que Elías. Fíjense en ustedes, qué jóvenes tan maleducados, ¿verdad? Calvo era considerado en el Oriente como falta de respeto a los superiores. Aún si la persona tenía cabello y le decían calvo, era falta de respeto. Los leprosos tenían que afeitarse la cabeza y tal declaración podía ser perfectamente un insulto malicioso. Maldecir al siervo de Dios era equivalente a maldecir a Dios. Y por ende debían ser castigados con la muerte. Y Dios, bueno, hay una cita bíblica que dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Bueno, vamos a ver entonces lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 24, dice, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. 2 osos, 42 muchachos. 42 irrespetuosos, 42 maleducados. Cuando se dice que Eliseo los maldijo, esa palabra como que suena un poquitito fuerte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña que tenemos que bendecirnos unos a otros, que no debemos de maldecir. Pero entonces, ¿cómo entendemos esto? Porque parece que la palabra de Dios se contradice. Si nos dice de bendecir, ¿cómo puede ser que que era un profeta, que había pedido una doble porción de su Santo Espíritu, que estaba ministrando, y ahora viene y maldice? ¿Cómo puede ser esto? Ok.
No insiste, cuando dice que maldijo, no existe implicación de blasfemia. La palabra moderna de nosotros, maldecir, sí es una blasfemia. Pero en el griego y en aquel entonces no se consideraba una blasfemia. Ni tampoco fue un desahogo profundo de venganza personal del profeta. Algunas veces se les concedió a los santos hombres de Dios la autoridad divina de pronunciar un juicio inminente sobre las personas rebeldes. También se declara que la maldición de Eliseo sobre ellos fue en el nombre de Jehová, significando autoridad divina. Ahora, la tragedia que aconteció a estos muchachos fue obviamente de origen divino, porque ni Eliseo, con una doble porción de tu Santo Espíritu, del Espíritu de Dios, era un hombre normal como nosotros, ¿verdad? Ni nosotros podemos invocar animales salvajes simplemente por desearlo, para que vengan y destruyan a unos jóvenes maleducados. ¿Sí podemos o no podemos? ¿Podemos nosotros invocar animales salvajes? No podemos nosotros. Entonces tiene que haber acá una intervención divina, ¿verdad? Claro. Eliseo mismo había enfrentado burladores en el Monte Carmelo, pero él sabía que se necesitaba una fuerza sobrenatural aún mayor para enfrentar a esta nueva generación. Este joven, o esta gente joven, estaba mucho más endurecida e impía que los sacerdotes idólatras que combatió Eliseo. Cuando Eliseo examinó la situación de Betel, él sabía que no estaba listo para levantarse contra los malos espíritus allí. Betel había sido gran herencia espiritual, pero ahora representaba el tipo de una sociedad maligna. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? Exactamente igual. ¿Acaso no necesitamos nosotros una doble porción del Espíritu de Dios para poder enfrentar a esta sociedad rebelde, idólatra, maleducada, pretenciosa? Nosotros también vivimos en medio de burladores, gente carnal, entregados a la codicia, a la idolatría, a la promiscuidad. Y esta generación presente es peor que cualquiera que en el tiempo de Eliseo y de Elías. Estos santos profetas dieron a niños burlándose y blasfemando. Pero los niños de Estados Unidos, traigámoslo al día de hoy, porque a veces decimos, pasó en aquel tiempo, ¿verdad? No, estamos viviendo en una sociedad peor que la de aquel tiempo, porque los niños de Estados Unidos se están matando unos a otros. ¿No lo vemos en las noticias todo el tiempo? Jovencitos que hasta arman en su casa cosas para poder matar a otros. Es increíble lo que estamos viviendo. Muchachos de 10 años violan a muchachas de 5. Niños matan sin sentir culpa o arrepentimiento. Para nada. Estamos viviendo en la generación Z. ¿Qué generación es esta? ¿O de qué se trata de esta generación? Desde temprana edad la generación Z estuvo expuesta a la tecnología. Y la tecnología, si la usamos para bien, gloria a Dios, porque nos ayuda, nos bendice. Pero lamentablemente la tecnología para muchos no la usan para bien. La usan para buscar y hacer maldades y estar todo el día con ese teléfono en la mano, estar todo el día con el iPad, estar todo el día con la computadora. Ya no hay comunicación entre los padres, entre los hijos, ya no lo hay. Claro, nosotros culpamos a la generación y decimos, estos jóvenes, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo los padres? ¿Qué están haciendo los padres?
Los padres se la pasan trabajando, divirtiéndose y no se preocupan de sus hijos. Pero después qué fácil que es criticar a la juventud. Y no solamente eso. Cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un lugar público, usted va a ver. Hasta me da risa esto, ¿no? Porque va la familia entera, 4 personas y llevan al perrito y hasta el perrito tiene celular. Y está ahí sentado mirando, a ver, buscando. Y ellos dicen que salieron juntos, que salieron a pasar un tiempo juntos. Mentira, ¿cuál tiempo juntos si cada cual está en su celular? Están presentes de cuerpo, pero en el espíritu, en la comunicación, no están presentes. Entonces criticamos a esta generación, pero tampoco estamos haciendo nada para sacarlos a ellos un poquitito de esto y tener comunicación. Hemos escuchado en los medios de comunicación acerca de patricidas y matricidas. Y la Biblia habla de esto. ¿No hemos escuchado nosotros hijos que asesinan a sus padres? ¿Que asesinan a las madres? ¿Que asesinan a las abuelas? ¿Que asesinan a las tías? ¿Asesinan a la familia completa? Lo hemos escuchado. Y esta generación Z son ansiosos, inseguros, presentan mayores síntomas de estrés, problemas de salud mental y manifiestan una tendencia suicida. ¿Y ustedes creen que ese no es un grito desesperado para que nosotros los adultos reaccionemos y hagamos algo? ¿Acaso esta generación no necesita buenos mentores? ¿No necesita alguien que se preocupe por ellos también? Esta sociedad demanda que el pueblo de Dios obtenga una doble porción de su poder y de autoridad. Y eso creo que es lo que tenemos que estar clamando. Cuando nos reunimos para orar, tenemos que clamar realmente que el Señor nos envista de su poder, de autoridad, para poder ministrar a lo que estamos viviendo y a lo que se viene, que va a ser peor todavía. ¿Sabe que nosotros necesitamos ser capaces de alcanzar a una generación perdida? Y se requiere una porción de unción, una doble porción, tal como lo hemos visto en la historia. Se demanda que el santo remanente se levante como Eliseo y exclame: «Oh Señor, se necesita más, necesitamos más». Como iglesia realmente estamos durmiendo, no estamos haciendo nada como iglesia, nada estamos haciendo. Al contrario, vemos las cosas, criticamos, pero tampoco hacemos nada como para salir de eso. Yo sé que hay muchos adolescentes devotos en esta sociedad, porque no podemos juzgar a todos, y que arden por Jesús, y que aman a Jesús. Y yo doy gracias a Dios por cada joven que se mantiene firme en estos tiempos tan malignos, en estos tiempos tan difíciles. Ahora, este viaje de Elías y Eliseo no fue por causa de Eliseo solamente, sino para instruir a cada generación. Elías y Eliseo se dirigieron a Jericó, que significa un lugar llamado grato. Sin embargo, esta ciudad ahora estaba árida, estaba seca y completamente sin vida. No había árboles, no había pastizales, ahí lo vemos hermoso, pero no había árboles, no había pastizales, no había fruta, porque una corriente de veneno se había infiltrado en el suministro de agua en Jericó. La ciudad representaba una cristiandad muerta, seca, y una iglesia que Jesús describe en Apocalipsis de esta manera. Y yo creo que es lo que estamos viviendo hoy y que es la iglesia de hoy también. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Qué tristeza, ¿verdad? Elías había establecido una escuela de profetas en Jericó. Y aparentemente él y Eliseo visitaron esa escuela, y esta era la generación de ministros que serían enviados por toda Judea e Israel para ministrar a la sociedad, edificando escuela, alimentando a los pobres, predicando la palabra. Pero ellos no conocían el poder, no conocían la unción, la autoridad y el Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando Elías subió al cielo en un torbellino,
estos mismos ministros rogaron a Eliseo que los dejara ir a buscar el cuerpo de Elías. Eran ministros que habían estudiado con Elías. Estaban en la escuela de profeta, no habían entendido nada. Nada. Igual que los apóstoles, estuvieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, cómo Jesús les hablaba, qué privilegio, y no entendieron nada. A lo último no entendieron nada. Estos ministros querían ir a buscar al cuerpo de Elías, en caso de que el Espíritu Santo lo hubiera dejado caer en alguna montaña o en algún valle. ¿Qué tal? El Espíritu Santo primero se lo lleva y después lo deja caer en una montaña. No habían entendido nada, no habían estudiado nada. Veamos el relato. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16 al 18. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. ¿Quién lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle? Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron por 3 días. Mas no lo hallaron. ¿Cómo lo iban a hallar? ¿Cómo lo iban a hallar si Dios ya había decidido que iba a estar allá arriba? Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Hasta sordos eran. No habían aprendido nada, no habían escuchado nada tampoco, eran ciegos y sordos. Ellos podían testificar, predicar, hablar de milagros, pero ellos no habían experimentado el poder de Dios por sí mismos. La iglesia de hoy ha caído en el mismo lazo. Estudiamos movimientos y avivamientos pasados, buscando claves de descubrir métodos para bajar fuego del cielo. Yo creo que ya tenemos que hacer cosas nuevas, porque las cosas del pasado ya no están funcionando. No están funcionando. El fuego representa la presencia de Dios. Y Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiendo. La nación de Israel fue inspirada o guiada en el desierto por una nube de día y por una columna de fuego de noche. El sacrificio de Elías sobre el monte del Carmelo fue consumido por fuego que cayó del cielo. Los israelitas conocían muy bien lo que era el fuego. Ellos estaban familiarizados con el fuego, porque cada evento importante era con fuego. Ellos sabían lo que era el fuego. Por eso cuando la Escritura dice, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, nosotros creemos que muchas veces es, ok, esa persona me hizo mal, entonces ahora yo le voy a devolver el mal. Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no quiere decir eso. Todo lo contrario. Los israelitas acostumbraban a llevar el carbón en sus cabezas. Y ellos estaban tan acostumbrados con el fuego que sabían que el fuego era algo valioso, le daban mucho valor. Y quería decir, tú me has hecho mal, pero es como devolverte el bien por mal. Porque esto es sumamente importante, esta ascua de fuego, este carbón encendido. Porque tú necesitas de ese fuego y yo te lo doy. Ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Juan el Bautista dijo que venía uno detrás de él que lo bautizaría no con agua, sino ¿con qué? Con fuego, otra vez. El día de Pentecostés, donde nació la iglesia, aparecieron lenguas como de fuego sobre los cristianos. El fuego representa la presencia de Dios. El fuego está dentro de nosotros porque la presencia de Dios está en nosotros. Por eso decimos que el altar, ¿cuál es el altar? El altar que tenemos cada uno de nosotros, dentro de nosotros, tiene que estar ardiendo. Timoteo había sido criado en un lugar cristiano, su madre y su abuela eran piadosas, el padre no.
Había sido enseñado por el apóstol Pablo y estaba trabajando en el ministerio cristiano. Pablo tenía una preocupación por Timoteo, su hijo en la fe, que el fuego de su corazón comenzara a decaer. Esa era la preocupación que él tenía, el apóstol Pablo. Que su pasión por Jesucristo comenzara a morir. Y esa es la preocupación que yo creo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Que el fuego que está en nosotros no comience a decaer y que la pasión por Jesucristo no comience a morir. Y le exhorta en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué estamos buscando movimientos y avivamientos pasados? Buscando claves, tratando de descubrir métodos para bajar fuego del cielo. Cuando el fuego está dentro de nosotros. Si el fuego no cae, los únicos responsables somos nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie. Cada uno somos responsables de que el fuego caiga. Eliseo responde a su mentor 3 veces de la misma manera. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2, 4 y 6. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él sabía que no podía impactar a alguien en esta iglesia muerta y seca hasta que él hubiese recibido su propio toque de Dios. Él no podía contar con las grandes obras de Elías. Elías no iba a estar con él ahora. No. Los apóstoles tampoco podían contar con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús no iba a estar con ellos. Ahora ellos tenían que ministrar, ellos tenían que desenvolverse solos. Igual que nosotros, podemos tener mentores y tenemos después que desenvolvernos solos. Porque a lo mejor el mentor va a estar con nosotros 1 año, 10 años, puede que el mentor muera, puede que el mentor esté en otro lugar, puede que nosotros nos movamos del lugar y ahora vamos a tener nosotros que movernos por sí solos. Por eso es bueno que cuando tenemos un mentor, aprovechar todo lo que podemos aprender, todo lo que podemos atesorar en nuestros corazones, porque no sabemos cuándo todas esas cosas vamos a tener que aplicarlas por nuestras propias cuentas, porque ya este mentor no va a estar con nosotros. Eliseo le estaba diciendo a Elías con esa repetición de palabras: respeto la fe de mis antepasados, los gigantes espirituales del pasado, pero yo sé que el Señor quiere hacer algo nuevo. Yo necesito experimentar mi propio toque. El mismo deseo de Eliseo